Donald Trump nunca ha sido de los que se echan atrás en una pelea, y cuando se trata de los brutales cárteles mexicanos, su enfoque es poco menos que extremo. Desde delegaciones terroristas, que ponen a los cárteles en grave peligro, hasta ataques militares mortales como ataques con drones y misiles que prometen dejar millones de muertos. Los métodos propuestos por Trump para eliminar a los miembros de los cárteles son absolutamente demenciales. Este vídeo te dejará conmocionado, así que prepárate mientras exploramos algunas de las estrategias de eliminación más letales de Trump. Los métodos de Trump para destruir los cárteles. Hace unos meses, hubo informes de que Donald Trump planea enviar escuadrones de la muerte a México para eliminar a los capos de la droga. La supuesta medida fue informada por varios medios de comunicación que revelaron que Trump desea enviar el escuadrón con o sin el permiso del gobierno mexicano. Donald Trump ha hablado con sus aliados sobre sus planes de enviar en secreto fuerzas especiales a México para asesinar a los capos de la droga. El recién elegido presidente dijo esto el año pasado durante su campaña para un segundo mandato. Su plan es sencillo: desplegar en secreto escuadrones de la muerte estadounidenses en México poco después de haber jurado su cargo de nuevo. Tanto durante como después de su primer año en el cargo, Trump planteó diferentes ideas para bombardear o invadir México en respuesta a la crisis estadounidense del fentanilo. También prometió declarar la guerra a los famosos cárteles de la droga. Según el exsecretario de Defensa de Trump, Mark Esper, la idea del presidente de EU consiste en bombardear los laboratorios de drogas de los cárteles y luego culpar de los ataques a otro país. Tiene la intención de hacer un uso adecuado de las fuerzas especiales, la guerra cibernética y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño a los líderes, la infraestructura y las operaciones de los cárteles. Más allá de matar a los líderes de los cárteles, Trump tiene otras ideas descabelladas para lidiar con los cárteles mexicanos. Una que anunció recientemente es etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, FTO. Durante su reciente discurso de investidura, Trump prometió designar a los cárteles como organizaciones terroristas. El presidente de EU ya había amenazado con designar a los cárteles como FTO en 2019, cuando 9 ciudadanos estadounidenses de una comunidad mormona aislada en México fueron asesinados. En ese momento, parecía que el presidente estaba dispuesto a aplicar la política, pero se abstuvo a petición del entonces presidente mexicano, Andrés López Obrador. Ahora, Trump está totalmente preparado para aplicar esta política. El plan de Trump de designar a los cárteles como FTO ha recibido diferentes críticas. En primer lugar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó abiertamente la idea, afirmando que, aunque el país está dispuesto a trabajar con Estados Unidos, no está dispuesto a subordinarse. La presidenta mexicana señaló además que México es un país libre, soberano e independiente y, por lo tanto, no aceptará ninguna forma de injerencia. Después de que Trump revelara sus planes, se ha especulado con que la medida no dará a EU las herramientas para perseguir al crimen organizado. Además, puede que simplemente sea una amenaza para forzar más acciones por parte de la propia México. Otro plan que se está debatiendo actualmente es el despliegue de operaciones especiales. Trump ha prometido desplegar tropas de operaciones especiales y fuerzas navales para declarar la guerra a los cárteles. También planea lanzar ataques militares contra los líderes e infraestructuras de los cárteles. Después de nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas, Trump planea enviar tropas a México, confiscar los activos de los cárteles e imponer sanciones a las personas que trabajan con ellos. Algunos de los aliados de Trump, como su candidato a la vicepresidencia, J. D. Vance, han argumentado que México corre el riesgo de convertirse en un narcoestado en toda regla debido al poder de estos cárteles, y creen que la acción militar es necesaria para detener el flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, mientras que hay quienes apoyan este plan, hay otros que creen que enviar tropas estadounidenses a México es una idea mucho más controvertida, más bien una violación de la soberanía de México. Estos críticos argumentan que tal enfoque desestabilizaría las relaciones entre Estados Unidos y México y podría aumentar la violencia en la región. Los cárteles, en particular las facciones del cártel de Sinaloa, se han vuelto cada vez más sofisticados, utilizando drones para lanzar bombas, vehículos blindados e incluso artefactos explosivos improvisados. Así pues, la idea de una operación militar en México ha alimentado la preocupación por la escalada de violencia de los cárteles, y muchos creen que un enfoque diplomático sería más eficaz. Otra de las audaces ideas de Trump contra los cárteles es lanzar misiles contra México.
El exsecretario de Defensa reveló esto en un video en el que afirmaba que Trump había sugerido en una ocasión lanzar ataques con misiles en México contra los cárteles de la droga. La primera vez que Donald Trump habló en privado sobre lanzar misiles a México fue en 2020. Y la primera vez que esos comentarios se hicieron públicos fue cuando Mark Esper, el segundo secretario de Defensa de Trump, escribió en sus memorias que el presidente se lo había planteado y le había preguntado si Estados Unidos podía hacer que pareciera que algún otro país era el responsable. Esper describió la idea como ridícula. Pero aunque él la condenó, algunos republicanos la acogieron con satisfacción, y no importaba si el gobierno mexicano la aprobaba o no. El día de su investidura, Trump dijo que los cárteles de la droga extranjeros matan entre 250,000 y 300,000 estadounidenses al año. Después de eso, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el fentanilo ha matado a decenas de millones de estadounidenses. Estas estadísticas han obligado a Trump a implementar estrictas políticas arancelarias, ya que ahora planea limitar el suministro de los cárteles apuntando a las empresas de China, Canadá e India que suministran precursores químicos para la producción de fentanilo. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, se reveló que Trump planea implementar aranceles comerciales radicales para frenar lo que él describe como una emergencia nacional. Sin embargo, aunque este método ha sido aplaudido, hay quienes cuestionan la necesidad de esta estrategia. Y estas críticas provienen en particular de la participación de los países en el tráfico de drogas de Estados Unidos. Es bien sabido que los cárteles de la droga en México producen la gran mayoría del fentanilo callejero que fluye hacia Estados Unidos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Canadá. Aunque la administración Trump sugiere que Canadá tiene una huella cada vez mayor en la distribución de narcóticos, las fuerzas del orden han argumentado que el país desempeña un papel mínimo en el contrabando de fentanilo a Estados Unidos. Según el primer ministro Justin Trudeau, el contrabando desde Canadá contribuye con menos del 1% del suministro de fentanilo en las calles de Estados Unidos. E incluso los datos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos respaldan esta afirmación. Por otro lado, aunque Canadá tiene poco que ver, las fuerzas del orden y los funcionarios gubernamentales de EU coinciden en que la mayoría de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo callejero proceden de empresas industriales de China. Durante años, el gobierno de China se ha resistido a los esfuerzos por atacar e interrumpir esta cadena de suministro. Solo durante la administración Biden, los funcionarios chinos implementaron nuevas regulaciones para ayudar a tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero por parte de las organizaciones de narcotraficantes. También realizaron algunos arrestos. Pero más allá de la implicación de China, parece que Trump tiene un problema mayor con México. La administración de Trump acusó recientemente al gobierno mexicano de formar una alianza con los cárteles de la droga. El presidente de EU ya había acusado anteriormente al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para combatir los cárteles de la droga. Afirmó que los cárteles operan libremente en México, lo que significa que el gobierno o bien hace la vista gorda o bien colabora con ellos. Estas acusaciones formaban parte de la postura más amplia de Trump sobre la inmigración y la seguridad fronteriza. Muchos afirman que estas acusaciones pueden haber surgido de la percepción de Trump de que el gobierno mexicano tiene más inteligencia de la que actúa. La narrativa es que México tiene suficiente poder militar para hacer frente a la violencia de los cárteles, pero opta por no utilizarlo. Sin embargo, aunque esta narrativa ha ganado popularidad, se especula que la inacción de México puede ser simplemente una cuestión de prioridades diferentes. Mientras que Estados Unidos quiere perseguir a los principales narcotraficantes, México quiere principalmente reducir la violencia. Y en la práctica, estos objetivos a menudo van en contra uno del otro. Del mismo modo, mientras que el gobierno de Estados Unidos ha acusado a México de formar una alianza con los cárteles, el gobierno mexicano también ha acusado a Estados Unidos de albergar cárteles de la droga y a ciudadanos estadounidenses de trabajar con grupos del crimen organizado en México. Esta declaración fue hecha por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que, por mucho que haya violencia en México, también hay crimen organizado en Estados Unidos. Mírelo de esta manera. Las drogas ilegales que llegan de México no solo se quedan con los mexicanos, sino que también son distribuidas en Estados Unidos por estadounidenses, lo que significa que los mexicanos no son los únicos involucrados en esta cadena de drogas. Estos comentarios del presidente mexicano se produjeron tras un informe que mostraba que las detenciones de ciudadanos estadounidenses por delitos relacionados con el crimen organizado habían aumentado en más de un 450% durante el mandato de Andrés López, el expresidente de México.
Sheinbaum pidió a Washington no solo que ayudara a acabar con los cárteles en México, sino que también hiciera su trabajo en Estados Unidos, realizar las detenciones necesarias para detener el tráfico de drogas en su propio país. Esta estrategia es algo que Trump probablemente adoptaría en su nueva administración, al designar a los cárteles como FTO. El presidente de EU planea emplear medidas económicas como la congelación de activos, el corte de fondos y el uso de herramientas legales para procesar a las personas que brindan apoyo material a los cárteles. En el pasado, se han realizado una serie de arrestos con respecto a la participación de los cárteles. Uno de ellos es el caso de Genaro García Luna, el ex jefe de seguridad que fue condenado recientemente a 38 años de prisión en Estados Unidos por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. También hubo acusaciones contra Salvador Cienfuegos, el exministro de Defensa que fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles por cargos de narcotráfico. Su caso fue especialmente inquietante, ya que fue puesto en libertad rápidamente bajo la presión del gobierno mexicano. Mientras Trump ha estado ideando varios métodos absurdos para deshacerse de los cárteles de la droga, los investigadores y expertos han respondido con observaciones interesantes. Los expertos reaccionan ante los métodos demenciales de Trump. Después de que Trump anunciara sus planes de designar terroristas a los cárteles mexicanos, los expertos han descrito la medida como una táctica de miedo. Guadalupe Correa Cabrera, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad George Mason, ha dicho que la designación de cártel puede ser utilizada como una herramienta de negociación para los EU, probablemente para asustar al gobierno mexicano. Podría servir como táctica de miedo, destinada a presionar al gobierno mexicano, más como mensaje político que como política práctica. Del mismo modo, Oswaldo Zavala, experto en cárteles de la droga, ha señalado que Estados Unidos tiene un historial de uso de los cárteles como herramienta política. Señaló que la violencia de los cárteles a menudo se exagera o se enmarca de forma selectiva para servir a los intereses estadounidenses. Zavala mencionó además que si el verdadero objetivo fuera frenar el tráfico de drogas, Estados Unidos también tendría que apuntar a las redes financieras y a los facilitadores nacionales que permiten que estas organizaciones operen. Una de las principales preocupaciones es que etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas podría justificar una acción militar unilateral de Estados Unidos en México. Este solo hecho ha hecho saltar las alarmas entre los funcionarios mexicanos, que lo ven como una amenaza directa a su soberanía. Incluso el propio Trump ha reconocido que, aunque a México no le gustarán sus métodos, estas medidas extremas son necesarias para combatir la violencia de los cárteles y la crisis del fentanilo en EU. México se ha resistido durante mucho tiempo a la idea de la participación militar extranjera en su lucha contra los cárteles. El país ya ha sufrido una violencia inmensa, con más de 100.000 personas desaparecidas debido a conflictos relacionados con los cárteles. Así que ahora mismo, mucha gente en México ve la guerra contra las drogas militarizada del país, que está muy influenciada por las políticas pasadas de EU, como un factor clave de esta violencia en lugar de una solución. Recientemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió 400 tropas de la Guardia Nacional de Texas a la frontera entre Texas y México para unirse a los 1.500 miembros del servicio activo ya enviados allí por Trump. Durante el mismo periodo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU anunció cerca de 1.000 detenciones, de las cuales al menos una involucraba a un miembro de la banda venezolana Tren de Aragua, uno de los grupos criminales que la orden ejecutiva de Trump designó recientemente como organización terrorista. Estos informes son una fuerte evidencia de que Trump está decidido a acabar con los cárteles mexicanos y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. La congelación de la ayuda exterior de Trump detuvo recientemente el trabajo contra el fentanilo en México, una medida que ha suscitado mucha controversia. Durante años, el INL, que es la Oficina de Narcóticos Internacionales y aplicación de la ley del Departamento de Estado de EU, ha estado trabajando para frenar el flujo del opioide sintético hacia Estados Unidos. Sus programas se centran en gran medida en romper la cadena de suministro de fentanilo. La organización también participa en actividades como la formación de las autoridades mexicanas para encontrar y destruir laboratorios de fentanilo, así como para impedir la entrada en México de precursores químicos utilizados para fabricar la droga ilícita. Sin embargo, a pesar de estas increíbles funciones, todos los programas de la INL en México están actualmente paralizados debido a la congelación de fondos.
En respuesta a esta medida, los expertos han señalado que la pausa limitará la capacidad de Estados Unidos para gestionar la crisis del fentanilo. En su explicación, Daphna Rand, exdirectora de la Oficina de Asistencia Exterior del Departamento de Estado, reveló que los programas de asistencia exterior, DEE-UU, en México están contrarrestando la cadena de suministro de fentanilo. También afirmó que los programas estaban capacitando a los servicios de seguridad locales y garantizando la máxima cooperación entre EE-UU y México en la lucha contra esta droga mortal. Esto significa que sin una acción adecuada, la decisión de Trump de detener los programas de la INL podría tener graves efectos perjudiciales para EE-U. De forma similar a como los expertos han criticado esta reciente paralización, también han criticado el plan de Trump de lanzar ataques con misiles. La propuesta de Donald Trump de utilizar la fuerza militar, incluidos ataques con misiles, contra los cárteles de la droga mexicanos, ha sido ampliamente criticada por expertos y funcionarios de ambos lados de la frontera, y muchos sostienen que este enfoque es poco realista y muy peligroso. Una de las principales preocupaciones es que los cárteles mexicanos, especialmente organizaciones poderosas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, están mucho más militarizados de lo que muchos suponen. Estos grupos están equipados con armas de grado militar, incluyendo lanzagranadas, vehículos blindados e incluso misiles tierra-aire. Algunos informes indican que los cárteles incluso reciben entrenamiento de exmilitares, lo que los convierte en oponentes formidables en cualquier situación de combate directo. Basándose en todos estos informes, los expertos advierten de que emprender acciones militares contra los cárteles podría conducir a un conflicto prolongado, similar al que experimentaron los EE-U en Afganistán e Irak. Otra cuestión es el impacto en las relaciones entre Estados Unidos y México. El gobierno de México se ha opuesto firmemente a cualquier forma de intervención militar estadounidense. Incluso el presidente ha dejado claro que México no permitiría tal ataque. Ya ha habido informes de que la Fuerza Aérea de EE-UU ha estado realizando misiones de reconocimiento sobre áreas controladas por el cártel utilizando aviones espía avanzados. Los vuelos, realizados durante un periodo de 10 días, a finales de enero y principios de febrero, habrían tenido lugar después de que el presidente Donald Trump ordenara al ejército que asegurara la frontera y detuviera las operaciones de contrabando de drogas de los cárteles. Esta medida pone de manifiesto cómo el ejército ya ha comenzado a desviar los recursos de seguridad nacional de EE-UU de las amenazas en el extranjero para centrarse en la frontera sur, donde Trump ha declarado una emergencia nacional. Según los informes, al menos 11 de estos vuelos recientes alrededor de EE-UU han sido realizados por P-8 de la Marina, un avión particularmente único, con un sofisticado sistema de radar que no solo se especializa en identificar submarinos, sino que también es capaz de recopilar imágenes e inteligencia de señales. De manera similar, el 3 de febrero, un avión espía U-2, uno de los aviones de reconocimiento más venerados del ejército estadounidense, realizó un vuelo de casi 6 horas. Según se informa, este avión fue diseñado durante la Guerra Fría y se utilizó para recopilar imágenes de gran altitud de la Unión Soviética. Algunos expertos sugieren que estos esfuerzos de recopilación de inteligencia podrían utilizarse para algún tipo de intervención directa contra los cárteles. Más allá de las preocupaciones prácticas y diplomáticas, los críticos han argumentado que atacar a los cárteles con fuerza militar hace poco para abordar las causas fundamentales del tráfico de drogas. Y así, en lugar de lanzar misiles o impulsar otras acciones militares, los expertos sugieren un enfoque más cooperativo, algo que se centre en el intercambio de inteligencia, las iniciativas económicas y la cooperación policial entre Estados Unidos y México. Aunque Trump ha criticado los métodos de México para hacer frente a los cárteles, algunos expertos sugieren que su administración podría estar planeando impulsar una colaboración más profunda con las fuerzas del orden mexicanas. La idea es sencilla. Mientras Trump busca imponer aranceles y endurecer las políticas de inmigración, el gobierno de México, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, está preparado para contraatacar, aprovechando las dependencias comerciales y la cooperación regional para negociar mejores condiciones. Tal como están las cosas, se espera que el segundo mandato de Trump ejerza una presión renovada sobre México en materia de inmigración, comercio y seguridad. Sin embargo, la creciente importancia económica y estratégica de México sigue limitando el margen de actuación unilateral de Estados Unidos. Por lo tanto, es probable que ambos países tengan que llegar a un punto medio. Antes de convertirse en candidato oficial en 2015, Trump tachó a los inmigrantes de México de abusadores y narcotraficantes que roban y matan.
Este comentario profundizó los debates sobre inmigración, lo que demuestra aún más que para que ambos países trabajen juntos, tiene que haber cierto nivel de compromiso. Si Estados Unidos y México trabajan juntos contra los cárteles, existe la posibilidad de formar operaciones militares conjuntas. Algunos legisladores estadounidenses han propuesto recientemente una autorización para el uso de la fuerza militar, AUMF, para atacar a los cárteles de la droga mexicanos, de forma similar a como EE.UU ha luchado contra las organizaciones terroristas en 2001. La AUMF propuesta permitiría al presidente utilizar la fuerza militar, incluidas operaciones cibernéticas y de inteligencia, contra los cárteles en México. Sin duda, México se ha opuesto en gran medida a la intervención militar directa de EE.UU. Sin embargo, la opinión pública en el país está dividida. Por ejemplo, recientemente se realizó una encuesta de Reforma, y se encontró que casi 2/3 de los encuestados apoyan un esfuerzo de seguridad conjunto entre Estados Unidos y México, a pesar de que otros ven la intervención de Estados Unidos como una violación de la soberanía mexicana. Pero, por supuesto, hay riesgos. Una operación militar directa podría tensar las relaciones diplomáticas entre los dos países, y algunos expertos advierten que podría empujar a los cárteles a tomar represalias con violencia extrema. Hablando de represalias de los cárteles, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias si Trump procede a declarar la guerra a los cárteles? Hablemos de eso. Trump contra el cártel mexicano. Las posibles consecuencias. Si Trump lanza una guerra de estilo militar contra los cárteles mexicanos, la probabilidad de represalias por parte de los cárteles es extremadamente alta. Los cárteles mexicanos operan como entidades paramilitares altamente organizadas, con importantes recursos financieros, acceso a armamento pesado y una profunda infiltración tanto en territorio mexicano como estadounidense. Es poco probable que tales grupos ignoren los ataques estadounidenses. Históricamente, cuando han sido blanco de las fuerzas militares, los cárteles han respondido con violencia brutal, incluyendo asesinatos, matanzas masivas y ataques coordinados contra las fuerzas del orden y los funcionarios del gobierno. Un buen ejemplo es el incidente que ocurrió en 2006. Poco después de que Felipe Calderón se convirtiera en presidente de México ese año, declaró una guerra contra las drogas, desplegando fuerzas militares contra los cárteles. El resultado de esta medida fue brutalmente desastroso. Los miembros del cártel tomaron rápidamente represalias contra las fuerzas del orden, el personal militar y los funcionarios del gobierno. Fuerzas policiales enteras renunciaron por miedo y funcionarios públicos fueron asesinados a plena luz del día. Además de la violencia física, los cárteles también emplearon tácticas psicológicas, utilizando asesinatos brutales y exhibiciones públicas de cuerpos para infundir terror entre la población. A lo largo de la historia de México, los cárteles han demostrado su capacidad para adaptarse y tomar represalias contra las amenazas percibidas. Por lo tanto, si Trump ordenara una acción militar directa de Estados Unidos contra los cárteles, el resultado podría ser desastroso, y las represalias podrían incluso extenderse más allá de México. Piénsalo. Los cárteles tienen redes bien establecidas dentro de Estados Unidos, particularmente en ciudades como Los Ángeles y Chicago. Si aprovechan estas ciudades para asesinatos selectivos, bombardeos o incluso ciberataques, esta medida podría tener un efecto grave en Estados Unidos. Así que, básicamente, si Trump sigue adelante con una guerra de cárteles, México podría experimentar una escalada de violencia, mientras que EE.UU podría enfrentarse a una nueva ola de ataques impulsados por los cárteles, tanto en suelo estadounidense como contra personal estadounidense en el extranjero. Hasta ahora, Trump había amenazado con imponer aranceles elevados a las importaciones mexicanas si el gobierno mexicano no tomaba medidas más enérgicas contra los cárteles. Y ahora ha ido un paso más allá al implementar estas políticas. Hasta que se alivie la crisis, Trump planea implementar un arancel adicional del 25% sobre las importaciones de Canadá y México y un arancel adicional del 10% sobre las importaciones de China. Con esta política, Trump quiere que México, Canadá y China cumplan sus promesas de detener la inmigración ilegal y evitar que el venenoso fentanilo y otras drogas lleguen a Estados Unidos. Tiene la intención de tratar la distribución ilícita de drogas como una emergencia nacional, más bien como una crisis de salud pública. Según los ayudantes de Trump, los funcionarios chinos no han tomado las medidas necesarias para interrumpir el flujo de precursores químicos a los cárteles criminales. Del mismo modo, el gobierno mexicano ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos. Esta libertad ha provocado la muerte de cientos de miles de víctimas estadounidenses.
También en Canadá hay una presencia creciente de cárteles mexicanos que operan laboratorios de síntesis de fentanilo y nitaceno. Un estudio reciente ha revelado que el país tiene ahora una mayor producción nacional de fentanilo, además de una presencia creciente en la distribución internacional de narcóticos. Todo esto ha dado lugar a las políticas arancelarias de Trump. Sin embargo, aunque estos aranceles pueden parecer una idea brillante, es posible que los países afectados tomen represalias. Si los países comerciales toman represalias y los miembros del cártel contraatacan, podría encontrarse en una posición muy peligrosa. Algunos expertos, como Bill O'Reilly, han sugerido que si los líderes del cártel se niegan a retroceder, entonces Trump podría autorizar el uso de drones para ataques selectivos contra el cártel. Bill mencionó en su declaración que si los cárteles no retroceden, entonces la gente podría empezar a ver cadáveres por todas partes en México. La idea de utilizar drones armados contra los cárteles de la droga mexicanos se ha debatido en los círculos políticos, especialmente con el regreso de Trump al poder. Aunque no ha habido un anuncio oficial de política, sus aliados han sugerido que los cárteles deben ser tratados como organizaciones terroristas, una etiqueta que podría abrir la puerta a acciones de tipo militar, incluidos los ataques con drones. Durante su campaña, Trump dejó claro que tiene la intención de adoptar una postura dura contra los cárteles. Sin embargo, aunque los ataques con drones podrían ser una herramienta para contrarrestar las actividades de los cárteles, desplegarlos en México sería algo sin precedentes y muy controvertido. Quién sabe, tal vez el presidente acabe desplegando estos drones en la frontera. Trump ha prometido seguir ampliando el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Su objetivo es dificultar el contrabando de drogas de los cárteles a Estados Unidos. El presidente de ha ordenado la finalización del muro fronterizo, que fue una parte clave de sus políticas durante su primer mandato. Sin embargo, esta vez, también está involucrando al ejército de Estados Unidos en un papel mucho más importante. La idea es que el Departamento de Defensa ayude al Departamento de Seguridad Nacional a asegurar la frontera y proporcionar apoyo logístico, como espacio de detención, transporte y vigilancia. Aunque el número exacto de tropas que se desplegarán sigue siendo incierto, Trump ha hecho saber que tiene la intención de sellar la frontera y utilizar recursos militares para reducir la migración masiva. En los últimos años, la tecnología se ha convertido en una poderosa herramienta para controlar la migración, reforzar la seguridad fronteriza y aumentar la vigilancia dentro de los países. Aunque algunos de estos métodos existen desde hace mucho tiempo, los nuevos avances tecnológicos se están integrando ahora en la aplicación de la ley de inmigración. Y esto está sucediendo a un ritmo sin precedentes. Las decisiones que antes tomaban los funcionarios de inmigración, los agentes fronterizos o los tribunales administrativos están siendo cada vez más manejadas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, los organismos de aplicación de la ley como Frontex, en Europa, están utilizando análisis predictivos para determinar el comportamiento humano y decidir si se permite a los migrantes cruzar las fronteras. La tecnología biométrica también se ha generalizado, lo que permite a las autoridades identificar a las personas en función de sus características biológicas y de comportamiento. Esto incluye el escaneo de huellas dactilares, el reconocimiento facial y de retina, e incluso métodos más avanzados como el análisis de los patrones venosos, la forma de las orejas y el estilo de caminar de una persona. Algunas tecnologías experimentales van aún más lejos, como los detectores de mentiras basados en IA, diseñados para evaluar la veracidad en los cruces fronterizos. Estas son tecnologías en las que Trump tiene la intención de invertir. La administración de Trump ya ha explorado la posibilidad de utilizar informantes encubiertos para revelar túneles ocultos de cárteles en la frontera entre Estados Unidos y México. Recientemente, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos descubrió algunos túneles transfronterizos y pasadizos subterráneos donde los miembros de los cárteles guardan drogas ilícitas que luego se introducen de contrabando en Estados Unidos. Estos túneles, llamados tapaderas, a menudo parecen escaparates o almacenes normales, pero no lo son. Son lugares subterráneos que se utilizan para ocultar las entradas y salidas de los túneles. El ICE informó de que un túnel tiene una longitud aproximada de 8 campos de fútbol. El túnel tiene una profundidad media de 9,5 metros y una anchura de 90 centímetros en la mayor parte del pasadizo. Estos túneles no son simples agujeros subterráneos, sino más bien complicadas ciudades subterráneas con conductos de aire, oficinas, escondites de armas e incluso vías de tren. El exagente especial principal de la DEA, Michael Brown,
reveló que los cárteles sacan cientos de kilos de drogas de estos túneles y construyen almacenes. A estos almacenes se les dan números comerciales regulares, lo que dificulta que las fuerzas del orden descubran cualquier actividad de tráfico de drogas. Brown también señaló que la sofisticación de estos túneles demuestra que los cárteles tienen más dinero que Hamás, sobre todo porque la construcción de esos túneles probablemente cuesta cientos o millones de dólares. La nueva administración de Trump está decidida a mantener la frontera de EE-UU lo más cerrada posible y está explorando todas las opciones posibles para lograrlo. El gobierno mexicano afirmó recientemente que EE-UU podría haber espiado a los cárteles de la droga cerca de la frontera. Los funcionarios mexicanos revelaron esto, afirmando que están al tanto de 2 vuelos militares estadounidenses de este tipo. Cuando se les preguntó si la aeronave había espiado a narcotraficantes mexicanos, revelaron que es una posibilidad que están investigando actualmente. Por suerte para EE-UU, el avión que México observó volando cerca de su territorio no violó el espacio aéreo nacional y mantuvo sus dispositivos de rastreo encendidos. Este hecho provocó que muchos especularan con que tal vez la información recopilada desde territorio mexicano tendría que compartirse en virtud de acuerdos entre los dos países. Curiosamente, a pesar de las promesas de Trump de tomar medidas enérgicas contra los cárteles mexicanos, llegando incluso a proponer una acción militar y calificándolos de organizaciones terroristas, hay pocas pruebas de que estos grupos estén realmente preocupados. De hecho, un informe reciente ha sugerido que estos cárteles no están preocupados por Trump. El informe, que salió a la luz después de que los periodistas pasaran 2 noches con miembros de los cárteles, reveló que a estos hombres no les preocupa lo que Trump esté planeando. Están decididos a llevar a cabo sus actividades independientemente de lo que tenga en mente el presidente de Estados Unidos. A lo largo de los años, los cárteles se han vuelto más poderosos y han diversificado sus operaciones más allá del narcotráfico. Se han expandido al tráfico de personas, el robo de petróleo e incluso la extorsión. Esta influencia tan arraigada en México, tanto económica como políticamente, hace poco probable que las amenazas de Trump cambien drásticamente sus operaciones. En todo caso, probablemente podría ralentizar las operaciones durante algún tiempo. Los cárteles de la droga mexicanos han supuesto un gran desafío para la administración Trump, especialmente porque el presidente de EE-UU está decidido a frenar el flujo de narcóticos ilegales en el país. Por el momento, hay varias especulaciones sobre cuán realistas son los planes de Trump. Mientras que hay quienes han aplaudido estos planes propuestos, hay otros que los han criticado duramente. ¿Qué opinas de estos absurdos métodos de eliminación que Trump planea implementar? Déjame saber en la sección de comentarios. Y si quieres ver más videos como este, asegúrate de hacer clic en la siguiente tarjeta en tu pantalla.